Como te dije al inicio, este va a ser un episodio diferente. Todas las historias que traigo el día de hoy son historias sumamente extrañas y escabrosas. Esta me llamó la atención de una forma aterradora. Tenemos un suscriptor, es alguien de la familia nocturna, se llama Brian. Brian nos cuenta algo que le pasó el año pasado, que le ha quitado toda la tranquilidad. No puede hacer nada al respecto, porque no es algo en lo que él digamos que está involucrado. De hecho, es algo que ocurrió hace casi 30 o 40 años. Sin embargo, le hace pensar que su familia tiene alguna conexión con algo bastante oscuro. Y no puede hacer nada, como te digo. Déjame te cuento qué es lo que ocurrió. El contexto de Brian el año pasado era un contexto muy duro, muy difícil. Brian tenía a su abuelo se llamaba Lázaro, y Brian lo quería muchísimo, muchísimo. Lázaro había sido una persona muy cercana con Brian desde que era muy pequeño. Creo que el día de hoy, por lo que entendí en el correo que nos mandó, Brian tenía alrededor de unos 17, 18 años el año pasado. Entonces, la mayor parte de su vida, hasta el día de hoy, el abuelo paterno era una figura presente y con un alto nivel de importancia. En algún punto de los últimos 2 o 3 años, el abuelo empezó a comportarse de una forma medio extraña. La familia detectó que comenzaba a repetir mucho las cosas, no los distinguía, de repente se tardaba en decir tú eres Juana, no, eres Pancha, sí es cierto, sí es cierto. Y empezaba a decir, estuve hablando con tal persona y no era cierto, no estuvo platicando. Cuando lo llevan con un especialista, porque no sé exactamente con quién lo llevaron, el especialista les da un diagnóstico lamentable y contundente. Tiene Alzheimer o Alzheimer y lo tiene muy rápido, avanzado y parece que está muy agresivo. Les da diferentes tipos de tratamientos, lo empiezan a llevar, pero el deterioro del abuelo se va rapidísimo. El abuelo está olvidando de forma continua, de repente está haciendo cosas extrañas, bañarse demasiadas veces al día y es como algo repetitivo, como es que me tengo que bañar, y va saliendo de ahí, apenas está vistiendo con me tengo que bañar, y empieza a contar anécdotas una y otra vez. Llega un momento en el que la familia comienza a vivir un duelo muy duro en el día a día. Es un duelo difícil porque, me menciona Brian, de repente ya no se acordaba de alguien, de repente ya un primo ya no existía para él, y por más que le insistíamos, ya no existía. Entonces veías a mi primo y estaba afectadísimo. ¿Cómo que mi abuelito no se acuerda de mí? Pues no es que él quiera, algo está pasando en su mente y hay que ser como cercanos con él y seguirle dando cariño, cercanía y todo, pero eso va a pasar. Pero eso fue muy rápido. Llegó un momento en el que Brian se tuvo que presentar como alguien diferente, se presentaba como si fuera su papá, como si fuera su tío, para que lo pudiera como reconocer, entre comillas. Y el abuelo lo dejaba pasar, como que se quedaba cada vez más inseguro. Brian y su abuelo, el señor Lázaro, tenían un vínculo muy especial, porque Brian era el único de toda la familia que podía hacer ese juego, de que si el abuelo le decía, tú eres Jaime, y él le decía, sí, abuelito, sí, y el abuelito no reparaba, en el que Brian pues no es un actor, y no es un tipo que sepa de estas cosas. Entonces, aunque le decía abuelito, o aunque se refería a él como siempre se había referido, el simple hecho que estuviera ahí lo tranquilizaba. Y ya el señor no reparaba tanto en eso. Con todos los demás no era así. Es que ¿quién eres tú? No te conozco. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estoy? Y se iba poniendo cada vez más tenso y nervioso. ¿Qué fue lo que provocó? Que a Brian le tocó la parte más difícil. La familia le pedía que por favor estuviera más tiempo con su abuelo. Y es algo desgastante, no porque no le tuviera cariño, pero porque era difícil. Y Brian lo quería tanto que no le pensó 2 veces, se transformó como en el enfermero. Empezó a capacitarse un poco de hablar con personas que conocían del tema, le contrataron a un enfermero que le daba instrucciones de qué hacer y qué no hacer, y para él fue como un momento muy bonito, pero muy duro. Hasta el año pasado. El año pasado, el deterioro ya era muchísimo. El abuelo aún era una persona, entre comillas, funcional. Era funcional, pero en el sentido estricto de la palabra.
Estricto me refiero a que se podía levantar de la cama por sí solo, si entraba al baño se podía tallar por sí mismo y podía abrir las llaves, se llevaba la comida a la boca, pero todo el tiempo tenía que estar bajo supervisión, porque su memoria simple y sencillamente ya estaba muy afectada. Es ahí cuando el abuelo comenzó a hablar y a narrar cosas que Brian nunca había escuchado. Y es entonces cuando le reveló algo que parece que es un secreto muy turbio que este hombre tenía guardado en el corazón. Lo que te voy a contar en este momento no es una historia que él dijo, digamos, de corrido. Son puros trozos que a lo largo de varios meses Brian fue uniendo y se dio cuenta que eran parte de la misma historia, porque comenzó a mencionar a una persona de la cual él nunca había escuchado, y era Benito. Hablaba de Benito una y otra vez. El día que se enteró que Benito sí era una persona que existió en el pasado, Brian se puso helado y ahorita te vas a dar cuenta por qué. El abuelo comienza a contar. Lo que te estoy diciendo, te vuelvo a decir, no lo contó así el abuelo, no te hagas esa idea, fueron puros trozos, pero Brian pasaba todo el tiempo con él. Esto es muy importante, porque yo te lo voy a dar en orden, si no, no le entenderías nada a la historia. El abuelo le contó que cuando era pequeño, a él le gustaba jugar mucho con Benito. Benito era mayor que él por 2 años, pero también era un aventurero. Benito le gustaba bastante irse a lugares en los que no hubiera personas, montes, cerros, lugares en los que no hubiera construcciones, y como ellos vivían casi en las afueras de una ciudad, les quedaban perfecto un par de cerritos por ahí. Había un monte en el que especialmente la mamá del señor Lázaro le decía que no fuera ahí, que era el monte de las brujas. Y era un monte pequeñito, pero por alguna extraña razón, a Benito y a él les gustaba mucho ese lugar. Y era un lugar en el que, si lo veías desde lejos, parecía un monte pequeño, pero ya estando ahí te dabas cuenta que tenía como muchos espacios por donde tenías que caminar y muchos como atajos y caminos ocultos. A ellos les gustaba porque tenía cuevas, y eran cuevas que no estaban a la vista de todos. Eran cuevas que era hasta que ya estaba subiendo el monte, te dabas cuenta en cierto punto que abajo a la derecha iniciaba una cueva y el camino no se veía empinado. Tenía cierta forma en la que si te aventurabas tal vez sí te podías meter y salir de la cueva. Al final, en esta historia, al parecer tanto Benito como Lázaro eran personas menores a los 11 años. Eran niños. Entonces ellos no medían las consecuencias de sus actos y tampoco sabían el riesgo que estaban tomando. En estas exploraciones en el Monte de las Brujas les ocurrió esto. Cuenta el señor Lázaro que empezaron a encontrar caminos y cuevas dentro de una cueva, que era una cueva que estaba muy grande, que era una cueva que él le decía la cueva del espejismo, porque era una cueva que desde lejos no veías, pero estando ahí, era una cueva enorme, abierta justo al frente del cerro, pero no se veía desde fuera. Desde fuera parecían matorrales como el resto del cerro, y estando ahí, era literalmente como una cuenca de un ojo gigante y negra. Cuando entraron, la primera vez sintieron algo raro, se salieron con miedo, y la segunda vez se fueron con una lámpara, y se dieron cuenta que había más cuevas adentro y más caminos. Fue muy extraño porque en las narraciones de don Lázaro empieza a contar que hubo ocasiones donde no ocupaban la lámpara porque la cueva tenía luz propia. Luz eléctrica, luz de fuera, no se sabe, pero tenía luz propia. Y que empezaron a encontrar adentro de ese camino puertas normales, puertas de casas, pero que no eran puertas como viejas, deterioradas, de un lugar abandonado. Que había incluso puertas que él conocía, porque eran puertas de algunos vecinos de él. Iguales, un azulito, un celestito, que tenía ciertos cuadritos con vidrios que se veía hacia adentro. Otra puerta que era todo un marco rojo y que él reconocía que era de su colonia, pero no se acuerda de quién era la casa en la que estaban esa puerta en la entrada. Y que se decidieron por entrar en una puerta negra que tenía una cerradura muy brillante de color dorado.
Cuando abrieron la puerta, se toparon con algo sumamente extraño, pero maravilloso. Era un pasillo blanco, un piso de color blanco que podía ser algo similar al mármol, porque veían como una piedra lisa, ligeramente brillante. Y estaban adentro de una casa que tenía la bóveda alta, el techo sumamente alto. El pasillo se ensanchaba muchísimo a partir de que se abría la puerta, y de cada lado se veían habitaciones. Recuerda perfectamente que cuando entraron, percibieron un aroma que los cautivó. Café y pan tostado, pero olía tan delicioso que ellos dejaron de pensar que estaban en ese lugar y comenzaron a avanzar. Del lado derecho había una habitación grande y vieron a una mujer que estaba lavando o secando un plato, y esta mujer tenía una vestimenta que ellos nunca habían visto. Era como una ropa larga de color negro y arriba de eso una ropita como un tipo de tela blanca y una tela blanca que le cubría el cabello. Me da la impresión como si fuera algo relacionado a servidumbre de hace mucho tiempo. También vieron del lado izquierdo a un sujeto que se les quedó viendo, que traía un lente en un solo ojo, un bigote recortado, y este tipo estaba como fumando una pipa. Y vieron cómo salía humo de la pipa y se les quedaba viendo de una manera extraña. El tipo iba vestido como con un traje muy elegante. Y hubo algo que les llamó la atención, que estaba detrás de él. Detrás de él había una ventana y por ahí estaba entrando luz. Y vieron justo detrás de la ventana que se veía un jardín precioso. No repararon en el que no había manera que eso estuviera ahí, porque ellos estaban dentro de una cueva. Y adentro de la cueva habían encontrado una puerta. Y dentro de esa puerta, lo que hacía que entraran todavía más dentro de este monte de las brujas, era donde estaban viendo esa ventana. Y vio claramente un jardín bonito. El tipo este que estaba fumando la pipa los veía como con cierto toque de desprecio, como no queriendo que estuvieran ahí, y ellos solo lo vieron a los ojos y siguieron caminando. Benito llegó un momento en el que le dijo que se tenían que ir de ahí. Lázaro insistía en que tenía mucha hambre y Benito insistía en que se tenían que ir de ahí, que algo le daba una mala espina. Siguieron caminando, había un par de puertas más, las puertas estaban cerradas, y llegaron entonces a un comedor que tenía todas las paredes con un cierto tipo como de tela, terciopelo, porque decía que se veía como con una sensación muy rica al tacto. Puede ser terciopelo, y era de un color rojo, pero como rojo sangre. En la mesa había diferentes platillos puestos y había una taza bastante grande llena de café y panes tostados. Lázaro se quiso acercar para comerlo. Benito le dijo que no. Y entonces, cuando Lázaro estaba forcejeando con Benito, dice que una mujer grande, de cerca de unos 40, 50 años, que en ese momento era mucho mayor a su mamá, tomó a Benito del hombro y le dijo: ¿quieres proteger a tu hermanito? Y entonces Benito nada más le metió un manotazo a Lázaro, lo que hizo que le doliera mucho y le salieran un par de lágrimas. Y lo único que se acuerda el señor Lázaro es que Benito le dijo: ¡corre! Este niño, Lázaro, cuando era pequeño, comenzó a correr, vio que Benito estaba forcejeando con la señora, se fue por el pasillo, cierra la puerta y se sale de la cueva. El problema es que Benito nunca salió. Lázaro tuvo que ir corriendo hasta su casa después de estar esperando ahí cerca de 15 minutos y ver que Benito no salía. Se fue hasta su casa, fue a buscar a su mamá, a su papá, y ellos le dijeron que por qué estaba tan alterado, que dónde estaba su hermano, y les contó que se metieron en una cueva y que había quedado atorado Benito. No les quiso dar detalles de la mujer y de ese lugar, no les quiso dar detalles de nada. Nunca pudieron encontrar la cueva, no la de la puerta, la gigante, la que tenía forma como de una cuenca de ojo. Nunca la encontraron. El problema es que Lázaro ya había ido ahí en repetidas ocasiones con Benito. Sabía el camino perfectamente. La cueva se les ocultaba. Y recuerda eso muy bien el señor Lázaro, porque todo esto se lo decía entre sollozos, entre un poquito de llanto y tristeza, que él se sentía muy culpable porque él fue el culpable de que desapareciera su hermano. Cuando escuchó todo esto, Brian estaba maravillado, porque estaba escuchando una de las cosas que se inventaba su abuelo. Lamentablemente estaba viviendo lo del Alzheimer y bueno,
Esto hacía que lo tomara de cierta manera. El problema es cuando fue y le contó a su mamá de que, oye, el abuelo ahora está sacando historias bien interesantes. Y cuando le mencionó el nombre de Benito, su mamá se puso pálida y le dice, ¿qué te contó de Benito? Y Brian le dice, ¿por qué te pusiste así? O sea, ¿qué tiene de importante ese nombre? Y le dice, ¿tú no sabes de tu abuelo? ¿No sabes quién es Benito en serio? Y Brian dice, no, nunca lo había escuchado. O sea, no alguien relacionado con mi abuelo. Dice, tu abuelo, durante toda nuestra vida, tenía momentos muy tristes hasta hace ya unos años, ya cuando nacieron sus nietos, eso cambió. Desde que nosotros estamos pequeños, desde que nacimos yo y tus tíos, tu abuelo tiene de repente como arranques, momentos muy tristes en los que empieza a decir que él se siente muy culpable porque su hermano Benito desapareció por su culpa, que él es el culpable de su desaparición. El problema es que jamás nos ha querido revelar cuál es la historia detrás de la desaparición de Benito. ¿Te atreverías a ir al Monte de las Brujas? ¿Alguna vez te has hecho una limpia con algún demonio? ¿No? Entonces tienes que escuchar la historia de la Casa Azul. Hilda nos cuenta que de cariño siempre le ha dicho a su mamá Mena. No tiene nada que ver con su nombre, su mamá se llama Cristina, pero ella le dice Mena y siempre ha sido mamá Mena, mamá Mena. Ella nos cuenta que de un tiempo a la fecha, con su mamá Mena, ha estado pasando algo que a ella la pone con los pelos de punta y le da mucho miedo. Nos tenemos que ir para atrás, a hace más o menos 2 meses y medio. Hilda comenzó a tener una pesadilla recurrente. En la pesadilla le pasaban unas cosas que eran bastante espantosas. Ella estaba dentro de una casa que toda era de color azul. No vayas a malinterpretar. No es que tuviera pintura azul y que tuviera decoraciones azules, no. Imagínate más bien que tú traes unos lentes que traen un lente azul puesto. Todo lo que estaba viendo en la casa era de color azul. Todo. No sabía cuál era el color real. No sabía exactamente cómo era la casa, pero todo lo veía azul. En ese sueño de la casa azul, se sentía una atmósfera muy densa. Ella veía un comedor muy grande que tenía como platos y vasos desordenados y tirados por sin ningún lado. Veía un pasillo cortito que la llevaba a una puerta de una habitación en la que había un catre y una cama pequeñita y destartalada, fea y que no se te antojaría nada. Se veían con sábanas sucias, viejas. El piso se veía lleno de lo que probablemente era polvo y el techo estaba lleno de telarañas. Te daba la sensación de una casa abandonada. ¿Por qué estaba ahí? No sabía. La atmósfera del lugar era pesado y aparte de eso, se escuchaban ruidos que venían de la parte de arriba. Pero ella no estaba en su casa y sentía miedo. Y al principio, de eso se trataba ese sueño, que era bien desgastante, porque la primera vez que llegó a la Casa Azul, estaba fascinada porque estoy viendo todo azul. ¿Qué es esto? Oh, los platos, qué loco que se vean azules. Oh, ya entendí que esta parte que se ve azul es porque hay luz y allá donde no se ve nada es porque simplemente no llega la luz. Pero, ¿por qué veo todo azul? Y de repente se despertaba. En la segunda ocasión es cuando se dio cuenta que el lugar estaba abandonado y tenía telarañas, ya no fue tan cómodo. La tercera ocasión que apareció ese sueño, que fueron 3 días consecutivos, es cuando entró en la habitación que te comenté hace un momento, donde estaban esas 2 camas, y le dio un mal viaje, una sensación tan desagradable, que es donde empezó a sentir que la casa tenía una atmósfera densa. Era como si ahí hubiera pasado algo malo, como si el lugar hubiera sido abandonado, o como si las personas que vivían ahí simple y sencillamente algo se las hubiera llevado. Esa idea no la abandonaba. Fue entonces cuando aparecieron los ruidos. Y con los ruidos entendió que esto no era un sueño normal. Esto era una pesadilla y no se estaba deteniendo. A partir de ese día, fue algo horrible irse a dormir. No quería tener ese sueño, no quería soñar con ese lugar, pero no podía dejar de hacerlo. El sueño seguía avanzando y para ella era como ver una película en la que ella era el protagonista, pero no podía tomar ninguna decisión. Las cosas simplemente avanzaban. Sube al segundo piso por unas escaleras que le dan la sensación que se van a caer en cualquier momento. En el segundo piso hay un pasillo pequeñito en el que hay 2 puertas y entre las puertas hay unos cuadros que están lo que parece recubiertos de moho.
asqueroso, horrible. Abre una de las puertas y entonces siente que una mano helada la agarra por el hombro y le aprieta con muchas fuerzas. Todo esto que te estoy contando fueron día tras día pequeños avances y ella no paraba de levantarse con mucho miedo, pensar antes de irse a dormir, intentar prolongar el tiempo en el que estaba despierta para de preferencia no dormir, poner música ambiental, poner aromas en el cuarto, hacer oraciones antes de dormir y nada servía. Cada día los sueños empeoraron más. Esa mano tenía una persona de la cual era dueño de ella y era lo peor de estos sueños. Era una mujer ya mayor que también la veía totalmente en color azul, pero se daba cuenta por sus rasgos que era una persona que tenía de 60 años para arriba. El tipo de piel, el tipo de mirada, el cabello, la ropa. Pero esta mujer, su forma de verla era con mucho odio, con mucho coraje. La apretaba con fuerzas, ella se tenía que mover. Te vuelvo a decir, es una película en la que ella no puede hacer nada, pero sí siente lo que está pasando ahí. Forcejea con esta mujer y entonces corre escaleras para abajo y ve a esta mujer cómo viene en arco caminando las escaleras hacia atrás. Una escena que tú ya la has visto en la película El Exorcista, y ella se levantó de ahí con un miedo atroz porque ella nunca había visto esa película. A ella no le gustan las temáticas de terror. Ella está viviendo una pesadilla continua. Te vuelvo a decir, esto ocurrió hace 2 meses y medio. Los días siguen avanzando y también esta película sigue avanzando y a cada minuto es peor. Ella cuando llega al piso de abajo y esta mujer va bajando las escaleras como si fuera una araña, como si fuera una contorsionista experta y quisiera generar un miedo horrible en la audiencia, lo cual lo logra perfectamente, ella le da la espalda a la mujer y en el momento en el que le da la espalda, frente a ella ve un montón de moscas formando casi un cuerpo humano, cosa que le hace sentir el miedo más grande de su vida. Si ver una mujer anciana que se está contorsionando y baja las escaleras como araña es algo horrible, ver un montón de moscas con formas de cuerpo de una persona es lo peor que te puedas imaginar, porque ya se vuelve demasiado realista lo que ella está viviendo. Eso que está ahí tiene demasiadas matices reales. Nada de lo que está viendo parece una caricatura, solo son cosas que no deberían de estar pasando y tienen un miedo horrible. Es ahí cuando entra la señora Mena. La mamá de Hilda, la señora Mena, mamá Mena, no estaba enterada de nada de esto. Hilda le empieza a decir a su mamá, mamá, estoy teniendo sueños horribles, no sé qué hacer. Te estoy hablando de que Hilda es una persona ya mayor de edad, es una persona de más de 20 años. Nunca había tenido un tipo de estos problemas y no es una persona miedosa. Cuando va y se acerca con la señora Mena y le empieza a contar todo, su mamá lo toma muy en serio, y eso es raro, porque la mamá debió haber dicho como de formas preocupadas, son pesadillas, ¿eso qué? ¿Para qué le haces caso a eso? Y en lugar de eso le dice, tenemos que ir a hacer que te hagan una limpia. No son personas que crean en nada de esto, o eso creía Hilda. Jamás en la vida habían hablado de temas de este tipo. Nada de espiritualidades, nada de brujerías, nada de oraciones, nada de religiones. O sea, las religiones que ella alguna vez rezó ahí para quitarse estas cuestiones de la pesadilla son cosas que decían compañeros de ella de la escuela, o alguna vez su abuela o alguna tía, pero no era en su familia. No se practicaba nada. Cuando su mamá le dijo lo de la limpia, Hilda no entendía y le dice, mamá, ¿por qué dices una limpia? Es que fíjate que hace 2 meses yo me empecé a sentir rara y empecé a ir con una mujer que me está limpiando y me estoy sintiendo muy bien. Dice, mamá, pero se supone, yo entendía que tú no creías en eso. Dice, no, pero es que estaba pasando un muy mal momento y me la recomendaron. ¿Pero quién te la recomendó? No me acuerdo, hija. Qué buena pregunta, no me acuerdo. Pero vamos con ella. Y aquí es donde las cosas se ponen sumamente oscuras. Porque cuando van a este lugar, no es en medio de un mercadito, no es en un lugar abierto, no. Es dentro de lo que parece como si fuera un complejo habitacional en el que viven muchas personas y hay casitas dentro de las casitas. No pienses en un Airbnb, piensa más en una vecindad. No es un complejo, como si habláramos de departamentos, porque la forma es más atípica. Como que una casa en la que fueron construyendo secciones que fueron separando y las transformaron en pequeñas casitas habitación. Espero darme a entender. Pero en el patio, en la parte trasera, hay una casa de 2 pisos. Ella cuando ve la fachada,
Le da una sensación bien desagradable. El problema es cuando abre la puerta y comienza a ver cosas ahí que se le hacen familiares, pero no del todo dónde lo ha visto. El lugar se ve sucio. El suelo se ve lleno de tierra, polvo, como si fuera un lugar que no limpian mucho. Y su mamá le dice, no te fijes en esas cosas, es que viene mucha gente. Pero ella hay algo ahí que no le gusta. Y entonces llega a un comedor en el que está lleno de vasos y platos tirados y lo reconoce al instante. La casa azul. Es la casa que ha estado soñando desde hace unos días. No dice nada, está temblando de miedo, nada más le agarra fuerte la mano a su mamá y le estira porque quiere que se vayan, pero ya ni le salen palabras y su mamá le dice, vamos, está en el segundo piso, está en el cuartito de la derecha y ella está muerta de miedo. Comienzan a avanzar, pero ella ya está como en un punto en el que se siente forzada, se quiere ir de ahí. Hilda no quiere estar en ese lugar. Cuando pisan ya cerca de unas escaleras que ella reconoce al instante, y del lado izquierdo hay una puerta que al voltear a ver, se topa con 2 camas que ha visto en sus peores pesadillas. Está en la casa azul, no hay ninguna duda. El problema es que no necesitó subir al segundo piso. No, cuando estaban caminando hacia las escaleras y a esta mujer ya le estaban fallando las piernas porque le temblaban, una anciana bajó desde ahí y por primera vez a colores vio a la mujer que caminaba por araña por las escaleras. No lo pensó 2 veces, recuperó la fuerza en 2 segundos, tomó a su mamá y le dijo yo me voy, y salió corriendo. Ella cree, según sus cálculos, que sus pesadillas se iniciaron una vez que su mamá fue a visitar a esa mujer. Ahora, dame tu teoría de conspiración. ¿Qué crees que está ocurriendo en esta situación con Hilda y su mamá? Te voy a contar la historia de los 3 demonios. Y esta es una historia que a Sara le ha afectado mucho porque no ocurrió hace poco tiempo. Ocurrió cuando ella era adolescente, cuando su hermana menor era apenas una niñita de escasos 5 años, y al día de hoy le hizo quedar claro que para ella existen 2 cosas. No cree en ellas en un sentido positivo, pero existen para ella: la brujería y los demonios. Vamos a empezar un poquito más atrás. Sara, en este tiempo estamos hablando que tenía alrededor de unos 14, entre 14 y 16 años. Ella tiene a su mamá, la señora Rosy, y tiene un tío que la quiere muchísimo a ella y a su hermana, que es el tío Toño. El tío Toño es un trailero y es un tipo bastante rudo, pero súper cariñoso. Él, cuando está con sus sobrinas, es otra persona, pero cuando no está con sus sobrinas es un tipo fiero. Él aprendió en la calle, se crió en la calle y no es nadie que se deje como amedrentar por nadie. No es un sujeto que si tú lo llegas a ver, te intimida. Su mirada siempre es como penetrante, como si estuviera muy enojado. Aparte, él se ha dado mucho como que físicamente imponer, entonces tiene un cuerpo de una persona muy fuerte. El tío Toño es un amor con Sarita y con su hermanita. Con su hermana Rosy siempre se la viven discutiendo. La señora Rosy es la mamá de Sara y tiene siempre con su hermano como este estira y aflojo que se ve muy chistoso. ¿Por qué? Porque Rosy es una persona que mide 1,57. Es una persona llenita. Toño es un tipo que mide 1,90 y es un tipo grandotote. Entonces tú ves a Goliat con la mirrunguita que están siempre ahí discutiendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Toño nunca gana. Jamás gana ninguna discusión. ¿Por qué? Porque la señora Rosy mira chaparrita, pero bien aguerrida. Entonces, digamos que Sara tiene muy buenos recuerdos, porque inclusive en estas discusiones a ella le ha servido mucho para entender cómo es un diálogo, cómo es una discusión, cómo no te debes de dejar llevar por las apariencias, y quiere mucho a su tío y quiere mucho a su mamá. En este contexto de una familia en el que la señora Rosy es mamá soltera, el tío Toño se la parte porque le entra muy duro el trabajo y él todo el tiempo está apoyando a sus sobrinas económicamente y con detalles, es donde ocurre uno de los relatos más aterradores que me han llegado. Resulta que el tío Toño tuvo un viaje larguito. Estamos hablando que se quedó como ausente cerca de un mes.
No es porque haya sido un viaje, es porque de un viaje conectó a otro y de ahí a otro. Tuvo sitios y lugares de descanso, pero no fueron en su ciudad. Cuando él regresa de este viaje, trae un regalo para la hermanita menor de Sara. No le vamos a poner ni nombre a la niña porque prácticamente vamos a hacerle un lado de esta historia. El regalo es el tema. El regalo es el regalo más feo y horrible que han recibido estas niñas, pero no fue intencional. El tío Toño tiene sin verlas más de un mes y quiere llevarles unos detalles. Para Sarita ya le compró un par de pulseras, un collar, una diadema. Probablemente el tío solo vio que eran cosas exóticas y eso le gustó. No se dio cuenta que tenían muchas calaveritas, estas 3 cosas que les dio. No lo notó, no prestó atención en detalles. Y para su hermanita le regaló 3 muñecas. 3 muñecas que si tú las vieras al día de hoy te pondrían los pelos de punta. La cabeza de la muñeca era como una cabeza de porcelana. El cuerpo era como de una tela media transparentosa, pero era un cuerpo muy desproporcionado. Era un cuerpo que la parte del torso era alargado, los brazos eran tan largos como las piernas y las piernas eran muy largas. Las manitas las tenían como si se las hubieran quitado a muñecos de otro lugar porque los colores no coincidían y tenían unos zapatitos negros al final. Imagínate esta cosa tan aberrante. Estás hablando de una cabeza de muñeca con un cuerpo de cerca de 1,5 metros que no corresponde a las proporciones de la cabecita y entonces tiene unos brazos alargados que le llegan hasta los pies y tiene unas manitas pequeñitas. Es horrible por donde lo quieras ver, pero para él cuando las vio colgadas se le hicieron muy chistosas y creía que para las niñas iba a ser algo encantador porque iban a agarrar una y con la otra y como se les movían las manos porque la tela era muy larga, iba a ser muy divertido. Cuando las vio, la hermanita menor empezó a llorar. Estaban horribles las muñecas. Las muñecas estaban sonrientes y con una cara muy bonita, pero el cuerpo era espantoso. Aparte, quién sabe qué relleno traían, porque la tela era media transparente, pero solo se veía como un saco de color blanco, redondeado como baladito, pero no tenía ni siquiera muchas proporciones y no tenía mucho sentido que estuviera ahí. Una muñeca era de un color como entre el rosa y el fuchsia, otra era de color verde y otra era de color azul. Eran las 3 muñecas. Esas 3 muñecas no las querían jamás en sus dormitorios, pero también como el tío dijo que le costaron un muy buen dinero, no las querían tirar. Este fue uno de esos casos donde la señora Rosa y Toño tuvieron una súper discusión. ¿Cómo se te ocurre traer este mugrero para las niñas? Y Toño diciéndole, oye, pero es un regalo con mucho cariño y no sabes ni lo que me costó. Por eso, pero es que están feísimas. Y bueno, Sara se partía de la risa porque volteaba a ver a las muñecas y decía, ¿cómo se le ocurrió al tío que esto estaba bonito? Algo sucedió. El problema es que Sara no le quería romper el corazón a su tío. Su hermanita no tenía ni conciencia de eso, fue más decisión de ella, que las muñecas se quedaran. Y ella se iba a encargar de que su hermanita no se asustara y que las muñecas tuvieran un lugar y ya. Y estuvo pensando formas de cómo las podía sentar para que no dieran tanto miedo. Las tenía en la sala, rodeada prácticamente de cojines y sobresalían las 3 cabezas. Daban miedo. Pero fue lo más cercano a que no te sacaran un susto. Esa cosa colgando en una pared que hubiera sacado un susto a cualquiera. Ahí, en este contexto, comienzan estas situaciones. De repente, la hermanita menor de Sara comienza a decir que las muñecas le están molestando en la noche. Y empieza a hablar mucho que son malas, que son niñas malas, y que ella ya no quiere jugar con ellas, pero que ellas se meten en su cuarto. Para Sara no tiene mucho sentido, porque las muñecas siempre están en la sala. Así es que un día, intentando hacer que su hermanita ya no tenga miedo de esas muñecas, va con su hermanita, se la trae a la sala y le dice, oye, vamos a hacer esto porque yo ya no quiero verte triste, ya no te quiero ver llorando y quiero que ya duermas bien. Y la agarra y se para al lado de ella y le dice, vamos a decirles que ya no te moleste. Se paran enfrente de las muñecas y Sara les habla bien fuerte. A ver, ya me dijeron que ustedes 3 son niñas malas. Ya me dijeron que están molestando a mi hermanita. Así es que no se los vamos a permitir.
Ustedes son invitadas de esta casa, pero aquí tenemos reglas y aquí tratamos bien a mi hermanita, a mi mamá y a mí. Y hacen lo que nosotros digamos o se van a ir de la casa. La hermanita se pone bien nerviosa y le dice, no les digas eso, se van a enojar. Y cuando se enojan son más malas. Y entonces ella le dice, no, espérate. Ahora quiero que tú les digas. Ellas no nos van a hacer que tengamos miedo. Acuérdate del tío Toño. El tío Toño no le tiene miedo a nadie, menos a unas muñecas, y menos a estas niñas que se están portando mal. Y entonces la niña se empodera, la niña menor, y empieza a decirles, niñas malas, ya no me moleste, niñas malas. Le dice, muy bien. Y bueno, pues Sarita las vuelve a agarrar con más fuerza y dice, y esta es la última vez que les llamo la atención, porque la próxima las voy a correr de la casa. Sarita está profundamente arrepentida, porque no entendía lo que estaba pasando ahí. Creía que eran los juegos de su hermanita, y no podía estar más lejos de la realidad. No se dejaron esperar las cosas. Esa noche, ella está en la sala, las muñecas se supone que están en el sillón central, y ella está viendo la televisión. Cuando comienza a escuchar en el segundo piso que hay pasos y que entran corriendo desde el pasillo hasta el cuarto de la hermana, y la hermana comienza a gritar como loca. Ella no entiende lo que está pasando, sube las escaleras al segundo piso, se va al cuarto de la hermanita, está tocando la puerta y la hermanita está llorando y llorando diciendo, déjenme en paz, mi hermanita me dijo que les dijera eso, se van a ir, no me estén molestando. Y cuando logran abrir la puerta porque ocuparon las llaves, ahí estaban las 3 muñecas. ¿Quién se las llevó para arriba? Si Sarita estuvo ahí en la sala viendo la televisión, no lo entiende. Así es que cuando vio a las muñecas y vio a su hermana y que su hermana traía rasguños en la espalda, le dijo que algo ahí andaba mal. No tuvo ni siquiera tiempo para razonarlo, porque agarró a las muñecas, se las llevó a la sala y estando en la sala ella no creía que tuviera que ver con eso. Es más bien su hermana que se puso muy creativa y ella las subió. Tiene que ser eso, ¿no? Porque mamá no las debió haber subido y tío Toño no está y no hay nadie en la casa. Así es que mejor las agarra y en lugar de ponerlas en el mueble, se las lleva a la lavandería y las avienta dentro de la lavadora. ¿Para qué? Simplemente para saber que están allá y que su hermanita no las va a encontrar. No tiene forma de subirse a la lavadora. Sarita se queda dormida viendo la televisión, pensando en de qué manera el día siguiente va a hacer que su hermanita esté más tranquila, porque estuvo llorando mucho y se asustó mucho con esas muñecas y también estuvo muy raro para qué las metió en el cuarto y se quedó dormida pensando en eso. Cuando comenzó a escuchar pasos y hubo como una sensación que la despertó. Sentía que algo le estaba rozando así, en los hombros, pero como si le hiciera continuamente esto. Cuando abre los ojos, la muñeca verde está en el techo, colgada, los pies pegadas al techo y con los brazos largos, los está meciendo, rozándole los hombros. Ella pega un grito como no te puedes dar una idea, y lo único que hace es que llega a escuchar que hay unos pasitos ahí en la sala, y donde voltea las otras 2 muñecas están colgadas en el techo, pegadas a una esquina. Se va como loca corriendo al piso de arriba, solo escucha pasitos, y su mamá, cuando sale de su habitación, se las encuentra las 3 tiradas en el segundo piso. La mamá le dice que no esté jugando con eso, que ya vio que se asustó su hermanita, que ahora está teniendo pesadillas por estar oyendo cuentos de niños, y esta chica está muerta de miedo. Sabe perfectamente que ahí hay algo y no es algo bueno, y no hay forma que esas cosas estuvieran colgadas. Aparte hay un detalle, y eso se dieron cuenta el día siguiente en la mañana. Las muñecas ya no tienen la sonrisa amable que tenían antes. La sonrisa cambió tantito. Si las ves con detalle, la mirada es poquito diferente y la sonrisa también. Ahora pareciera que se están burlando de ti. A partir de ese momento, la casa no empieza a tener movimientos de muñecas. No, las muñecas están en el sillón. Pero hay 2 ruidos que continuamente todos, incluyendo la mamá de Sarita, están escuchando. Escuchan que algo se arrastra en el piso debajo de los muebles de la sala, como si hubiera algún tipo de víbora, serpiente o algo así. Y en el piso de arriba, en los closets, te tocan 3 veces. Una sensación horrible. La mamá cree que son juegos de las niñas y ya van varias veces que les dicen, oiga, no me estén queriendo sacar sustos, ya entendí que ustedes están jugando a eso. Sarita está muerta del miedo. El día que estaba en la sala, que ya no quería pasar tiempo ahí por las muñecas y que se habló a sí misma y dijo, oye, Sarita, son muñecas, no les puedes tener miedo.
Se quedó en su sillón y comenzó a escuchar que algo empezaba a arrastrarse justo debajo de ella y empezaba a moverse en círculos, y si se movía al lado derecho del mueble, esa cosa se movía junto con ella y se ponía a dar círculos debajo. Empezó a sentir más miedo que nunca. La estaban persiguiendo. Se empieza a dormir junto con su hermana. Y esto se pone espantoso, porque en 3 ocasiones ella jura que le tocaron la puerta del closet, y para hacer que su hermanita tuviera un poquito de valentía, fue y abrió la puerta y adivina qué estaba dentro. Las 3 muñecas colgadas. No tenían gancho, no tenían forma de estar ahí. Era como si tuvieran algún imán en las manitas porque estaban pegadas al tubo donde tenían la ropa, y toda la ropa tirada en el piso. Esas cosas que estaban ahí empezaron a atemorizarlas, y algo le pasó a la mamá de Sara que al día de hoy no tiene la menor idea de qué. Pero de repente, de un día para otro, le escucha en una discusión con su hermano y le está diciendo: Toño, ¿dónde compraste estas mugres que trajiste a la casa? ¿Cuáles? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde compraste las muñecas? Y le dice: pues en una de las vueltas. Sí, pero no te hagas. ¿Dónde? Te las trajiste de la tierra de los brujos, ¿verdad? Y entonces Toño suelta una carcajada y dijo: sí, pero son unas muñecas. Resulta que Toño, en ese viaje largo, le había tocado estar una estancia de casi una semana en la tierra de los brujos haciendo pequeños encargos. Y ahí, en un puesto, las compró. Aquí hay un tema, y Toño no reparó en eso. En ese puesto no vendían juguetes para niños. En ese puesto vendían trabajos. Él compró algo relacionado con magia negra. ¿Qué cosa? Sabrá Dios qué. En el momento en el que está escuchando Sara esa llamada, se empieza a sentir tranquila por un lado porque sabe que su mamá ya les cree, pero empieza a tener muchísimo miedo porque su mamá empieza a hablar de brujas, demonios, pactos y cosas que ella no había escuchado hasta ese momento en su vida. Y su mamá al día siguiente viene con una mujer, que esta mujer es una persona de unos 40 años, un poquito la edad de su mamá, poquito mayor, poquito menor. Es una persona más alta, es una mujer muy linda, de una voz muy dulce, y cuando entra a la casa le dice: aquí está muy contaminado, aquí está pasando algo muy fuerte. No les pide ni siquiera ningún dato. La señora les dice: se están ocultando, están aquí. Y se va caminando y se mete a la zona de las lavadoras de la lavandería, y adentro de la lavadora se encuentran las 3 muñecas. Nadie las había puesto en ese lugar. Nadie. Esa mañana la señora Rossi se había asegurado que las 3 muñecas estuvieran en el sillón de la sala. Cuando esta mujer entró y se fue directamente a la lavandería y la sacó de la lavadora, la señora Rossi tuvo miedo. Está segura que justo cuando llamaron a la puerta, se aseguró que estuvieran en ese sillón. Pero ahora estaban en la lavadora. Y Sara solo le movió la cabeza diciéndole: yo no fui. La señora, esta que fue a hacerles esta limpia, a la mujer que fue a ayudarles, las agarró y les dijo que por qué tenían esto en la casa, que esto era para invocar, que esto era un trabajo. Y ella le dijo que explicaciones más, explicaciones menos, fue un regalo. Y les dice: es que el problema es que ya tuvieron mucho tiempo con ellas y ahora sienten que ustedes son su pertenencia. Voy a intentar como encerrarlas, pero no puedo deshacer esto, eso es algo que me sobrepasa por mucho. La señora pidió que le trajeran 3 bolsas de 3 colores diferentes, agarró a cada una de las muñecas, las metió en una bolsa negra, después en una bolsa roja y finalmente en una bolsa azul. Las amarró, empezó a hacer algún rito que tenía que ver con quemar algunas cosas, hacer ciertos inciensos, etc. Y aquí es donde se dieron cuenta que sí estaban tocando algo que no tenía por qué ser, no tenía sentido y no era bueno. Cuando la mujer termina de hacer sus cosas, les da la bolsa a ellas y les dice: ustedes, no yo, ustedes tienen que enterrarla. Y no la entierren muy lejos, porque las quieren a ustedes. Si las entierran muy lejos, muy pronto se va a deshacer lo que yo acabo de hacer y las muñecas van a regresar. Entiérrenla cerquita. A 2 casas de ahí había un lote baldío y ahí las iban a enterrar. El problema es que cuando sostuvieron la bolsa, se dieron cuenta que ahí adentro tal vez estaban las muñecas, pero había algo más, porque se sentía como si algo estuviera moviéndose, arrastrándose dentro de la bolsa, como si estuvieras agarrando una bolsa llena de serpientes
y se te están moviendo justo arriba de la mano y en cualquier momento te pudieran morder y envenenar. Madre e hija, porque aquí a la hermanita de Sarita mejor la sacaron de esta película, fueron a ese terreno baldío, se fueron en la noche, empezaron a hacer un pozo de la forma más discreta que pudieron y ahí, en medio de todos los hierbajos, enterraron a las muñecas. Las enterraron y después la señora Rosy, por cuenta propia, puso las cadenas, las pulseras, las cosas que había traído Toño de ella de la tierra de brujos, pero aparte enterró un crucifijo y un rosario. ¿Por qué? Porque a ella se le ocurrió que podía ser una muy buena idea. Enterraron las cosas ahí. Sara, cuando entierran esas cosas, se dio cuenta de algo al poco tiempo, tal vez a los días, tal vez a la semana. Realmente había algo maligno, porque empezó a notar que como si fuera el epicentro de algo, las hierbas estaban muriendo. Y si tú te metías a ese campo, ese lote baldío, ese lugar, ese terreno, y seguías las plantas vivas hacia donde estaban las muertas, todo era en forma de círculo, y el centro es donde habían enterrado estas cosas. Estaban comiéndose la vida alrededor. Se alimentaba de ella o la eliminaban, quién sabe. El problema fue esto. 2 semanas después de que se habían enterrado estas muñecas ahí, la mamá de Sara, la señora Rosy, ya no estaba a gusto donde vivían. Se seguían escuchando ruidos. Su niña, la más chiquita de todas, estaba teniendo pesadillas. Sara se veía muy nerviosa y empezó a buscar a dónde mudarse. Pero una pequeña situación. Había un departamento, estaba a casi media ciudad de distancia. Por el trabajo que la señora tenía, de hecho le quedaba bastante bien. Y entonces decidió que iba a ir a verlo. Lo acompañó Sarita. Sarita y la señora Rosy van a este lugar. Y cuando llegan a este lugar y la persona lo recibe, entran para ver el lugar que estaba amueblado y se topan justo frente al televisor 3 muñecas de colores rojo, verde y azul. Las que se supone que estaban enterradas ahí al lado del lote baldío. Las vieron, se quedaron heladas y le preguntaron al señor: ¿y estas muñecas por qué están aquí? Y el señor dijo: no sé, lo debe haber traído el dueño en la mañana como parte de la decoración porque ayer no estaban. Y desde ahí saben que estas cosas quieren estar cerca de ellas y mientras no se muevan de la casa, se sienten un poquito más seguras. ¿Crees que existe alguna forma de deshacerse del vínculo con estas muñecas? Como ustedes saben, este canal no se trata tanto de una cuestión de investigación, se trata más de narrar las historias, de comentarles y darles las historias que ustedes mismos nos mandan, o inclusive historias que vemos por ahí andando por el internet. Pero hay momentos en los que digamos que su servidor es enfático en algunos temas, porque se empieza a repetir tanto ciertas cuestiones que a mí mismo me dejan algunas interrogantes, y es donde se las quiero compartir. Es bueno en ocasiones prestar atención para saber realmente de quiénes estamos rodeados. A veces creemos estar rodeados por personas que nos quieren, nos tratan bien o nos aportan cosas buenas a nuestra vida, pero en algunas ocasiones solo lo creemos, la realidad dista mucho de eso. Esta historia que estoy a punto de decirte me la mandó Sonia. Sonia vivió algo súper aterrador con su novio Arturo. Resulta que Sonia y Arturo estaban súper enamorados, muy enamorados. Tan enamorados que a sus 21 años decidieron que iban a vivir juntos independientemente de las circunstancias. Y te digo que independientemente porque ninguno de los dos tenía un buen trabajo ni un trabajo estable y decidieron que iban a vivir juntos en la casa de los papás de Arturo. Los papás de Arturo de alguna manera pudieron sobrellevar la situación y aceptaron que hayan tomado esa decisión. Y lo recibieron. Y ahora en la casa vivían los papás de Arturo, Sonia y el hermano mayor de Arturo, Alain. Alain tenía algo, un aire medio extraño. No era una persona muy amable ni muy cercana y se la vivía siempre fuera de la casa. De hecho, Sonia tuvo contacto con él solo a los pocos días de haber llegado y a los pocos días después de haberse ido. Pero ahí te va lo que pasó. Resulta que a partir de que Sonia llega a la casa de Arturo, Arturo dice que la casa está extraña, que la casa se siente rara.
Y Sonia no lo entiende, no había vivido ahí nunca antes y cuando había estado ahí de visita, aunque a veces era un día o dos, no, ella no percibía ninguna diferencia. Y Arturo le decía que sí, que si ella no sentía, que se sentía como un ambiente más frío, como hostil. Y ella le decía, no, pues yo me siento en una casa más, yo me estoy adaptando, pero no entiendo. Es algo de lo que yo estoy haciendo lo que te hace sentir así. Y Arturo le decía, no, pero se siente la casa extraña. A partir de ahí empezaron cosas muy raras. Alain les dice a todos que durante una temporadita va a estar fuera, que se va a ir a vivir con unos amigos, que tiene algún proyecto, y sus papás al parecer tienen una forma de ser como muy abierta ante estas circunstancias, porque no objetan, no ponen ningún problema. Alain tiene 23, 24 años, y le dicen que está bien. Pero Alain se va con Arturo y le pide que si por favor le puede cuidar en su cuarto un espejo. Es un espejo bien raro, porque no es un espejo que sea fácil de conseguir. No es un espejo de estos de los que consigues ya en cualquier lugar o tienda comercial. No. Es un espejo sumamente extraño. Mide el espejo cerca de 1,70 m. Estás hablando que es algo sumamente grande. De ancho te mide casi 1 metro y tiene una forma como de un óvalo. El marco es de una madera hecha a detalle muy bonita y al final tiene como unas conexiones que te llevan a una base gruesa y pesada. ¿Cómo le hizo Alain para comprarlo, para tener el dinero, porque esa cosa se ve cara, para subirlo por las escaleras? ¿Y por qué tiene algo así en su habitación? Son cosas que no se preguntaron en su momento. Arturo le dijo que claro que sí, que le dijo que quería, qué cuidados quería que tuviera con su espejo. Y Alain le dijo que ninguno, que simplemente por favor no lo tuviera cubierto tanto tiempo, porque como ya era un material antiguo, si lo dejaba cubierto la misma tela lo podía dañar, y era necesario por el tipo de espejo y el tipo de material que lo dejara descubierto la mayor parte del tiempo. Lamentablemente Arturo le creyó. Así es que, de repente un día, llega Sonia después de dar unas vueltas y está ahí un espejo enorme en su habitación. Un espejo que Sonia se da cuenta que tiene unos grabados en toda la orilla que parecen letras de otro idioma y que ella no la hace sentir nada tranquila. El espejo está tan grande que para ponerlo en esa habitación solo hay un lugar posible, justo enfrente de la cama. Y ahora Sonia se tiene que ir a dormir con un espejo enfrente. No es una persona que cree en supersticiones, pero no se siente nada a gusto. Ese espejo tiene una vibra especial. Ahora sí, ella es la que le pregunta a Arturo, Arturo, ¿tú qué decías que la vibra de la casa y que se sentía rara? ¿No sientes ese espejo raro? Y Arturo le dice, no, déjalo, pues es que mi hermano es medio extraño, pero pues me pidió que se lo cuidara, claro que sí se lo vamos a cuidar. A partir de ahí empiezan cosas muy extrañas. Ellos notan, en una noche que están conviviendo con los papás de Arturo, que de repente la casa se impregna de un aroma como dulzón, como si fuera unas flores, pero era un aroma muy penetrante, no era tan agradable, era algo de esas cosas que te llena tanto el paladar y la nariz que ya quieres dejar de oler eso y después, por más que lo intentas, todo te huele a eso. Y a partir de ahí, se dan cuenta que el aroma viene justo del marco del espejo, como si fuera algún tipo de madera que de repente desprendiera aromas. Ellos nunca habían visto ni vivido algo así, entonces se les hace muy extraño, pero lo dejan pasar. La mamá de Arturo es la primera persona en empezar a comportarse media extraña en esa casa. De repente se dan cuenta que la mamá de Arturo está teniendo muchos momentos como con lapsus. Ya va en 3 ocasiones en las que Sonia se la topa a ella en la cocina, la señora tiene abierta la llave para lavar los platos, la llave está tirando un montón de agua y la señora está parada con las manos ahí debajo del agua, balbuceando algo como si estuviera congelada en el tiempo, ida, adormilada, y no es hasta que Sonia, después de 2 o 3 minutos de estarla viendo y ver que no está haciendo nada, que se le acerca y le dice, «¿Está bien, suegra?». Cuando ella parpadea y le dice, «Sí, Sonia, ¿por qué preguntas?», y sigue lavando, como si no hubiera pasado ese tiempo. Sonia se topa en una ocasión a su suegro hablándole a Arturo de una forma horrible, a gritos diciéndole, «¿Por qué no tienes recogida tu habitación? Eres un pedazo de inútil, eres un canalla, quiero que te largues de la casa». Y en el momento en el que sale de esa discusión, ve a Sonia y tiene una sonrisa. «Sonia, qué gusto verte, bienvenida, ya sabes que estás en tu casa», como si fuera un loco de 2 personalidades. Nunca había visto a su suegro así.
Y eso está bien extraño. Ella le pregunta a Arturo que qué pasa y ve a Arturo donde está enojadísimo, pero al mismo tiempo nervioso. Y le dice, no sé qué pasó, dame por favor mi espacio. Se tiene que ir a dar un baño y cuando sale le dice, no sé qué mosca le picó papá, pero vino muy agresivo y ya. Esa noche van a cenar. El señor está normal. La señora en momentos se está llevando la comida a la boca, no tiene ninguna conversación y de repente se queda con los cubiertos en la boca y se queda como balbuceando algo como trabada. Sonia le pega a Arturo y le dice, es que así he visto a tu mamá, le está pasando algo. Y de repente el señor golpea la mesa y les dice, no me gusta que esté balbuceando, esta no es su casa, lárguense de aquí. Se para, se va, se lava las manos o hace algo en la cocina y regresa y dice, chicos, ¿quieren algo de postre? Como si fuera otra persona. Ellos están impactadísimos. Los siguientes días las cosas siguen y no para bien. El ambiente con los papás de Arturo continúa de una forma bien escabrosa. Arturo está seguro que su papá lo van a despedir. Tiene 3 días que el día completo se lo ha vivido en la casa. Sonia lo ha visto. No salen de ahí. Su mamá, ella tiene un trabajo en el que, digamos que ella hace ciertos pedidos y después los revende. No ha hecho nada en toda la semana, en la última semana y media tal vez. Y tiene las cosas iniciadas ahí en la zona de la sala, todo invadido, pero muchas de las cosas que inició como de tejido, costuras y cosas así, ya se ven deshilachadas. Son cosas que su mamá no hacía. Entonces Arturo está preocupado, Sonia está preocupada y con esta preocupación deciden que algo tienen que hacer. Cuando están discutiendo de eso, notan algo bien raro. La luz de la casa se va por completo. No se escucha así como una explosión de un transformador de luz o algo raro. No hay ninguna reacción en la casa. Ellos abren la puerta de su recámara y ven cómo, como si alguien trajera una linterna, viene subiendo las escaleras porque se ve que se viene iluminando cada vez más. Ellos están parados afuera de su habitación cuando notan algo que les pone los pelos de punta. No es una linterna, es una bola luminosa que no está sostenida por nadie a primera vista y viene avanzando, llega justo a medio pasillo y se mete en la habitación del hermano mayor de Arturo, justo atravesando la puerta porque esa puerta lleva más de 2 semanas cerrada porque Alain anda en un proyecto con unos amigos. Cuando ellos ven eso, el pasillo se vuelve a tornar oscuro, segundos después la luz regresa. Están asustadísimos. A partir de ahí, hay sombras en la casa. Están seguros que han visto a una persona que se asoma hacia afuera y es una persona que nunca antes habían visto, un sujeto de alrededor de unos 30 años que está vestido de color oscuro, con una mirada muy penetrante y con unos dientes que se ven como todos chuecos y feos y se asoma por la ventana y está como vigilando. Y cuando entran en la casa, no hay signos de que haya nadie más ahí más que los papás de Arturo, que cada vez se comportan más extraños. Han decidido que aunque ellos no saben qué hacer en esta circunstancia, no pueden dejarlo pasar, tienen que hacer algo. Y hay algo. Sonia le dice, todo empezó a partir de lo del espejo. Vamos a llevarlo al cuarto de tu hermano para empezar y vamos a buscar ayuda afuera porque no sé qué hacer. Toman el espejo ese día, lo llevan al cuarto de su hermano. De alguna manera forzan la puerta para poderla abrir y es donde Arturo se da cuenta que tal vez su hermano no es quien dice ser o tal vez él no lo conoce. El cuarto de él está modificado de una manera en la que él nunca lo había visto. Toda la parte cercana al techo, digamos los últimos 60 centímetros, tienen como unas tarimas de madera alrededor de todo el cuarto y todo está lleno de velas negras y pequeñas estatuillas con unos monstruos que probablemente si los vieras pensarías lo mismo que Arturo, son demonios. No te digo que sean otra cosa, pero es lo que pensó Arturo. Esas velas se ven medio consumidas. Aparte, en la zona donde se supone que debería estar la cama de Alain, ahí no hay una cama, hay un altar con una muerte y con otros tipos de criaturas que Alain lo ponen muy nervioso. Mete el espejo en esa habitación, se da cuenta que hay como una pequeña biblioteca de puros libros que probablemente traen cosas que él no quiere saber ni siquiera que están dentro de su casa, pone el espejo en su lugar y en el instante que pone el espejo en su lugar, que no es frente a la cama porque ahí no hay ninguna, es justo en medio del cuarto porque no hay otro lugar donde pueda ir, la luz de la casa se va. Y aquí viene la escena que a ellos los dejó
muertos de miedo hasta el día de hoy. Comienzan a escuchar unos pasos, pero los pasos no son unos pasos normales. Imagínate que es algo enorme, pesadísimo, mucho más pesado que una persona. Imagínate más bien algún tipo de elefante o rinoceronte, porque cada paso hace que la casa retumbe. Y empiezan a escuchar estos pasos, donde pegan en el piso, retumba la casa un milisegundo, viene el siguiente paso, viene el siguiente paso, y vienen en ascenso y vienen en dirección a la habitación, cada vez más cerca. Es entonces cuando ya se escuchan que estos pasos están en el segundo piso, que son un cimbrar tremendo y una sensación horrible, que ven que hay una luz que se está acercando. Están dentro de la habitación cuando ven que hay una esfera de luz como la del otro día, pero ahora es de color rojo, que está empezando a entrar en la habitación. Ellos se quedan viendo la luz y de reojo ven el espejo. Cuando logran ver en el espejo que lo que parece que es una luz que se mueve sola, no lo es así. Y hay algo que está vestido con un manto negro, con una mano cadavérica, está sosteniendo como una bola de ese color y llegando frente al espejo, voltea hacia el espejo y se mete. La parte donde debería haber un rostro, solo hay sombras. ¿Tú crees que el causante de todas estas cosas es Alain y su espejo o hay algo más? Esta última historia que te voy a contar el día de hoy es una historia que hay que tomarla con pinzas. Eleazar está aprovechando como para hacer algún tipo de confesión en la que él necesita como desahogarse. Todos conocemos a alguna persona o hemos visto a alguna persona que parece que la vida no le importa, que parece que los demás no le importan y que lo que él o ella quiere es por sobre cualquier otra persona. Son personas que muchas veces en la vida, al momento de tomar decisiones, atropellan a los demás, porque solo tienen ojos para ellos son los únicos importantes. Esto no es una crítica, es un preámbulo, y tiene que ver mucho con la historia de Eleazar y Nikki. Eleazar es un sujeto amable, trabajador, un tipo común que le ha echado ganas en la vida, ha tenido sus temporadas buenas, sus temporadas malas, y él, cuando tenía cerca de 10 años, conoció a Nikki, un muchachito que era mayor que él casi por 4 años, y desde ahí fueron muy buenos amigos. Nikki era bien buena gente con Eleazar, bien linda gente. Era también un cuate que lo defendía en muchas ocasiones, siempre había chistes que le estaba contando y cosas así. Pero Eleazar no era bobo, y sabía que el Nikki era el diablo. Al Nikki la gente no le tenía respeto, le tenía miedo y le tenía miedo del malo. Decían por ahí que ya para cuando el Nikki tuvo sus 15, 17, ya había mandado 2, 3 personas allá con Diosito, que ya se enfrentaba a mucha gente mucho mayor que él y que decían que siempre en la bolsa derecha guardaba un puñal. Era un tipo que se crió en la calle y era un cuate de armas tomar. Eleazar tiene muy consciente que todos los días que llegaba a ver al Nikki, siempre traía algún moretón o alguna magulladura nueva. Él sabía que se agarraba a trancazos. Nunca le preguntaba, él no se metía con los negocios, ni con la vida, ni con nada del Nikki. El Nikki no era un tipo rico ni de dinero, al contrario. Parecía una persona sin hogar, no sabía Eleazar ni siquiera dónde dormía ni dónde estaba viviendo. Así es que conforme fue avanzando la vida, digamos que ellos ya no eran un ni mugre, no estaban todo el tiempo juntos. Se veían en temporadas cuando las circunstancias hacían que volvieran a coincidir. Hay años completos en los que uno y otro no se ven, no se hablan. Y es entonces cuando Eleazar, cuando cumple cerca de sus 20 años, entra a trabajar en un mercado y en ese mercado se vuelve a topar al Nikki. El Nikki en el mercado está como estos tipos de cargadores. Y el Nikki dice que ahí es su ejercicio, que es su gimnasio. Entonces todas las mañanas está de cargador cargando sacos de comida de diferentes tipos, como desde cosas secas, frutas, verduras, y se las lleva a los clientes a sus carros. Pero el Nikki ya se sabe que no va a durar mucho ahí, porque ya se ha agarrado a palabras con 2, 3 clientes y se agarró a golpes con otro. Y es un tipo muy bravo, muy hosco. Y vuelvo a decir, no le importa a nadie. No le importa nada. Nikki es lo más importante, es él para él. Y se acabó. Sumamente agresivo. Es ahí en ese mercado cuando un día el Nikki le pide que por favor se detenga porque le tiene que contar algo.
Y el Nicky le empieza a contar. Y esto que estoy a punto de decirte ocurrió, para empezar, hace más de 30 años. Y son las pláticas que el Nicky tuvo con Eleazar en ese mercado. Le empezó a decir que ya traía el negocio de su vida. Que ahora sí iba a ser de una lana. Y lo invitó y le dice, ¿qué onda, Eli? ¿Te metes o no te metes? Nos va a ir bien, va a caer una feria. Y Eli no quiso preguntarle ni qué porque ya intuía que no era algo bueno. El Nicky nunca andaba en cosas buenas. Y si era un negocio de mucha lana, no era el perfil. Iba a ser algo ilegal y no le interesaba. Eleazar todo el tiempo, o sea, que había tenido relación con el Nicky, nunca había hecho nada ilegal y no iba a empezar ahí. Y le dice, no, Nicky, no. Yo ando bien aquí, yo ando bien con mi chamba, yo ando bien con mi trabajo. Y le dice, anímate, Eli, no seas cobarde, te vas a llevar una lana. Y ella le dijo, Nicky, no soy la persona que andas buscando, Nicky. Yo, mira, tú eres mi amigo, tú eres mi compadre, tú eres mi hermano, pero hasta ahí. Yo negocios no le entro. Entonces, mejor claros de una vez y no andar con medias tintas. Y el Nicky le dijo, por eso me caes bien, Eli, mínimo tú dices la neta. Está bien, no pasa nada. Pasan unos días y Nicky busca a Eleazar y le dice que por favor se quede en la tarde después de que cierren porque ocupa platicar con él. Que ahí hay unos temas que necesita decirle. Cuando se ven esa noche, Nicky llega con una botellita de cerveza y le dice, mi Eli, échese por favor un trago a mi salud. Y el Eleazar le dice, no, Nicky, tú sabes que yo no tomo. Le dice, nada más esta vez va a ser la última. Y el Eleazar le dice, no, pues, ¿le pusiste algo o qué? Y le muestra la botella, ve, está cerrada. No, nada más por favor brinda conmigo, brinda con tu amigo. Y dice, bueno, va, pero no te prometo un tragote. No, nada más el brindis. El Eleazar agarra la botella y dice, ¿y luego? No, pues nada más, pues brinda por los amigos. Y ya dice el Eleazar, pues por los amigos. Y le da un traguito nada más donde le toca así tantito los labios porque él no le gusta, no toma nada de alcohol y es nada más seguirle el juego al Nicky. Y el Nicky nada más agarra la botella, la levanta y dice, por los que ya valimos madre y nos vamos a ir al infierno. Y la agarra y se la avienta de un trancazo. Oye, y el Eleazar le dice, oye, andas muy sentimental, ¿por qué dijiste eso? Dices que ya valió madre, Mieli. Y se me hace que estas son de las últimas que nos vemos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, pues fíjate que el negocio parecía que sí nos iba a salir bien, pero no. Si ahí te va. Encontramos una señora que tiene mucha lana. Y pues se la íbamos a sacar. Entonces, traía 2 compas que sabíamos dónde estaba la señora, qué ruta de camión ocupaba, a qué hora salía y a qué hora regresaba. Y pues sí la vimos fácil de simplemente levantarla. Y de ahí le íbamos a sacar la lana. Dice, lo que no sabíamos era con quién nos estábamos metiendo, Mieli. Y ya valió madre. No entiendo. Pues, ¿qué pasó? ¿Estaba la señora como algo de gobierno? ¿Tenía guardias o...? No, peor que eso, Mieli. Estaba bien parada, pero con los de allá abajo. No sabíamos que la vieja era bruja. Y bruja de las malas. Dice, mira. Cuando salió de su casa, nos paramos en el carro. Se fueron 2 sobre ella, yo iba al volante. Le iban a meter en el asiento de atrás. Se iban a sentar uno al lado de otro. La mujer en medio. Y simplemente le íbamos a dar unas 2, 3 vueltas mareadas. La metíamos en su casa y que nos diera toda la lana. La señora no puso resistencia y desde ahí estaba raro. Porque está grande pero no tanto. Y la señora se ve de buen ver. Se ve que la señora hace ejercicio. No puso nada de resistencia. Se sentó en el carrito y nada más dijo, sí saben que ya valieron madre los 3, ¿verdad? Y entonces yo volteé y me reí. ¿Y no será que la que ya valió es usted? Y entonces empecé a dar mis vueltas mareadas. Y esta mujer agachó la mirada y mientras los otros le iban amenazando diciendo que lo único que querían era lana, que si ahorita nos las daba ya se olvidaba de nosotros y eso, la mujer empezó a balbucear cosas en lo bajito. Y entonces otro dijo, mira, pues ya se nos volvió loca, ya se nos quedó ahí toda trabada la mujer, vamos a meterla en su casa ahorita. Dice, pero mientras estaba hablando, estaba bien raro, Mieli, porque yo en la cabeza empecé a sentir como si alguien hubiera agarrado un taladro y me empezaba a perforar. Dice, no sé decirte qué estaba pasando, no era un dolor de cabeza, nada más sentía que desde afuera me estaban haciendo como una perforación.
Y si no, no le presté atención, pues al final dije, no me voy a ganar y no voy a estar cayendo porque la señora está hablando bajito. Vamos a llevarla. Cuando nos fuimos a su casa, la señora nos dio las llaves y nos dice, pobrecitos de ustedes. Eran los que andaba ocupando, no saben ni qué dónde se están metiendo. Nos metimos en la casa y la casa, pues era una casa normal, Eli. Y a la señora la metimos en un cuarto porque no nos quería decir dónde estaba el dinero. Decía que ella no tenía dinero, que tenía otras cosas y nos las iba a dar todas. Y nosotros le dijimos que nosotros no nos interesaba en otro sentido, que queríamos lana. La metimos en un cuarto pensando en qué era lo que les íbamos a hacer. Y de repente, uno de mis compas se mete al baño, empieza a gritar como loco. Y cuando vamos a buscarlo, nos lo topamos. Y el tipo se había hecho daño en los ojos con uno de los vidrios de los espejos que tenían ahí en el baño la señora. Él a sí mismo. Dice, el tipo había dejado todo lleno de sangre, estaba gritando, tirado en el piso. No sabíamos qué hacer. Entonces, total que lo noqué. Le metí 2, 3 patadas y 2, 3 guamazos para que se tranquilizara. Y entonces voy con la señora y le digo, ¿qué le hiciste a mi compa? Al principio lo que les va a pasar a ustedes. Y me fui sobre la señora. Y pues ya te has de imaginar. Y la señora nada más me dijo, a ti es el que te va a ir peor. Y la noqué también. No sabía qué hacer. Mi otro compa ya no estaba. Yo creía que estaba ahí conmigo en el cuarto. Y después dije, tal vez él no tiene estómago para estas cosas, pero es que yo sí iba en serio. Y cuando me voy al piso de arriba, porque no estaba en la planta baja, escucho nada más un balazo, me meto un cuarto y el tipo se había metido un tiro. Dice, mira, Miele, esto pasó hace 2 días. La señora la tenía ahí amarrada en la casa. Nunca me discutió ni me pidió nada. En esa casa empecé a ver sombras que se movían. Empezaron cosas a hablarme al oído y en la cabeza. Y ahora todos los días que me iba a dormir, soñaba que yo estaba en el lugar de la señora estaba enfrente de mí y me daba a beber un tecito que era todo de color rojo y me lo metía en la fuerza. Y si le ponía resistencia, me quitaba los dientes uno a uno, me los arrancaba. Y no se sentía nada bonito, Miele. Empecé a sentir miedo y tú sabes que el miedo no es mi compa. Y pues al final dije la señora o yo. Cuando me metí al cuarto a buscarla, yo estoy seguro que la señora llevaba ahí 2 días amarrada. Y el cuarto estaba vacío. Mi compa, el de los ojos, ya nunca se despertó. Me salí de ahí, me vine para acá. Y se me hace que yo ya valí madre. El señor Eleazar, que ya han pasado 30 años desde esta situación, nada más termina diciendo, al día siguiente encontraron al Nicky en su casa y él se desuscribió. Dice, una navaja y las 2 manos. ¿Quién era esa señora? Yo nunca supe. Y nunca vi que saliera nada en los periódicos de algo que hubiera ocurrido en esa casa. Solo entre los vecinos dijeron, no, pues el Nicky ya, sabíamos que estaba bien loco y que de un momento a otro se iba a ir. Pero nadie sabe lo que realmente pasó. Se los echó la bruja.